Bien, hemos debatido en esta comisión, tanto a iniciativa de Marea como de otros grupos, proposiciones relativas al mal estado de las denominadas carreteras nacionales a su paso por la comarca de A Mariña, Lugo. Es un área de destacado peso poblacional y también económico e industrial, pero que padece un importante déficit en cuanto a infraestructuras, especialmente en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, pero también en cuanto al estado de las carreteras. En esta ocasión traemos a debate las deficiencias en el terreno de la seguridad vial de la Nacional 642, conocida como la Carretera de la Costa por ser el vial que transita paralela al borde costero. Es una infraestructura muy utilizada, sobre todo durante el periodo veraniego. El volumen de tráfico que circula por la Nacional 642 se cifra en unos 20.000 vehículos diarios y además por ella transita un voluminoso número de vehículos pesados. Perdón un momento, por favor. Sí. Es que ruego un poquito de silencio porque a mí me cuesta seguir la intervención de la señora diputada y creo que a los demás grupos les interesa también seguir sus argumentos. Gracias, presidente. Bien, al igual que sucede con otras carreteras que atraviesan esta comarca, como la 634, 640 o 642, está afectada por un gran deterioro a lo largo de su recorrido, producto de la falta de inversiones y de mantenimiento. Adolece de tramos desastrosos en diversos municipios como Ribadeo, Foz o Cervo, y conducir por esta área implica enfrentarse a constantes intentos por sortear baches, socavones, grietas, con los consiguientes peligros para la seguridad vial que esto supone. La conducción se realiza sin las mínimas garantías de seguridad. Los puntos en los que presenta peores condiciones son en Fazouro, en Mañente, en la variante de Foz, en Dallán, en Cervo y desde Ribadeo a Porto, en el límite con Vegadeo. Su mal estado ha sido objeto de las constantes reivindicaciones de vecinos y vecinas de la zona, y este tramo entre Mañente y el cruce de A Corredoira en Foz es conocido entre los habitantes de la zona como un tramo maldito por sucederse en un recorrido de apenas 1 kilómetro numerosos accidentes o salidas de vía. En el año 2008, a raíz de un accidente mortal, se procedió a suprimir un carril y se redujo la velocidad, pero actualmente adolece de un gran deterioro. Además de los peligros que para la seguridad vial implica un firme en estado de regresión, en este caso sumamos otro problema, la mala visibilidad existente en el cruce que sirve de enlace entre la parroquia de Vilaronte y la Nacional 642 enfrente al punto conocido como Casa de Tol, una intersección donde también se han producido varios accidentes de tráfico por esa deficiente visibilidad a la hora de poder incorporarse en dirección Foz. Para llevar a cabo la maniobra, los conductores tienen que cruzar 2 carriles con el propósito de poder acceder al carril en dirección a Foz. Existe otra intersección de riesgo también en Foz, en este caso en la parroquia de Vilaronte, en concreto a la altura del barrio de Espiñeira. Es un cruce que sirve de enlace entre la 642 y la carretera que va al dicho barrio. Los vecinos y vecinas llevan tiempo pidiendo mejoras en la señalización horizontal y en la señalización también vertical. En una respuesta por escrito el mes pasado, el mes de febrero, al diputado de Marea, Fernán Bello, Fomento alegaba que entre finales del año 2015 y principios del 2016 había ejecutado obras de reparación del firme en puntos como la variante de Foz. Unas obras que resultaron insuficientes, como se ha demostrado pasado el tiempo, y que solo eran remiendos a un estado muy precario. De hecho, el 8 de enero pasado, el Ministerio licitaba ya el proyecto, de una vez por todas, el proyecto para la realización de obras de rehabilitación estructural del firme en 2 tramos de esta nacional, entre Barreiros y San Cibrao, que todavía está sin ejecutar. Una reforma de 20 kilómetros que sigue a la espera del inicio de unas actuaciones que fueron anunciadas en principio para mayo-junio y que con el cambio de gobierno se publicitaron ahora para septiembre. Bien, ahora estamos en septiembre, pero tan solo se realizó en pleno periodo vacacional y cuando más se incrementa el tráfico por este vial, pequeñas actuaciones calificadas de urgentes que quizás creemos que es porque iba a pasar la vuelta ciclista por allí, pero que no soluciona el problema real. Aparte de esta espontánea actuación, continúa pendiente un proyecto más ambicioso, en línea con lo que planteaba en Marea, que consiste en rehabilitar el mal estado de la Nacional 642 a lo largo de los 3 municipios aludidos, Foz, Cervo y entre Ribadeo y Porto en el límite con Vegadeo. Una actuación de mayor calado, una reforma integral que supere la superficialidad de parcheos temporales. En lo concerniente a ampliar las actuaciones al tramo entre Porto y Ribadeo, el Ministerio se limitó a anunciar un proyecto para la reforma del firme sin que se hayan tenido más noticias. Por eso, desde Marea reclamamos un mayor compromiso para abordar en toda su extensión esta reforma. Por eso apelamos con esta iniciativa que Fomento adopte una postura de mayor agilidad y compromiso para que se cumplan esas fechas propuestas y que se ejecuten esas licitaciones que ya estaban en marcha en enero
Y bueno, pues en ese sentido creemos que la enmienda del Partido Popular va en la línea de ratificar nuestra iniciativa y creo que podemos intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, la enmienda del Partido Socialista trata de dar pasos atrás sobre lo que ya estaba abordado. Si ya estaba licitado, si estaban anunciadas las obras para septiembre, lo que no podemos aceptar es una enmienda del Partido Socialista que lo que trata con ese texto es cambiar la redacción para que en vez de compromisos tengamos quizás en otros presupuestos generales. Por lo tanto, en la línea en la que plantea la enmienda del Partido Socialista no se la aceptaremos. Y también decirles al Partido Socialista que lo que no puede ser es que cuando se llega al Gobierno haya un cambio de políticas, ¿no? Y no creo que sea solo la cuestión de llegar al Gobierno y tener unos compromisos, sino que lo que está en juego aquí es si el Partido Socialista va a romper con la dinámica que llevaba en cuanto a infraestructuras el Partido Popular. Quiero decir, si va a cambiar el modelo de infraestructuras en la que el objetivo es sumar mayor número de kilómetros a nuestra red de carreteras a costa de no mantener la infraestructura, o si por el contrario el nuevo Gobierno va a asumir una nueva política, un nuevo modelo de infraestructuras que pase por el mantenimiento de la red viaria y que los nuevos tramos que se planteen pues tengan una sostenibilidad a medio plazo. Yo creo que lo que tiene que hacer este nuevo Gobierno es una reflexión profunda sobre el modelo de infraestructuras y no dar pasos para atrás como está haciendo con esta enmienda. Gracias.